Los modos de carga. Existen 4 modos de carga, pero no os asustéis porque esto es muy sencillo. El modo número 1 no se utiliza en coches eléctricos, se utiliza por ejemplo en bicis eléctricas y consiste en enchufar directamente la bici al enchufe que tenéis en vuestras casas, ¿vale? El modo número 2 se suele denominar modo de carga ocasional, y es ese modo que vais a utilizar cuando vais a casa de un amigo y le decís: perdona, ¿te importa que me enchufe un momento en uno de tus enchufes para pillar unos cuantos kilovatios hora que igual no llego a casa? Para eso se utiliza este cable. Este cable es un cable de carga de modo 2. Por un extremo tiene lo que se enchufa al coche, que ya hemos hablado para qué sirven todos estos pinchos, esto no es interesante ahora. Y en el otro extremo lo que tiene es un enchufe que va a ir a vuestro enchufe de pared, que circunstancialmente se denomina SUCO, y esto de aquí. Esto de aquí es lo que hace de punto de carga cuando cargamos en modo 2. Es la cajita que convierte todo ese protocolo complicado que os he contado en simplemente 2 cables y una tierra. Cuando yo enchufo esto a la pared, la cajita es la que se encarga de comunicarse con el coche, de comprobar si la tierra está bien y de abrir y cerrar la electricidad si ocurre algún problema, como por ejemplo que se esté cargando con demasiada potencia o que alguien desenchufe el cable o que le pase algo al propio cable y se corte. El problema de la carga en modo 2 es precisamente este enchufe. Por este enchufe no pueden pasar más de 13 amperios de intensidad, y eso significa que la carga en modo 2 está limitada a 2,3 kilovatios de potencia. Como este Tesla tiene una batería de 100 kilovatios hora de capacidad, ¿os imagináis cuánto tardaría en cargarse utilizando un cable de modo 2? Exactamente, más de un día. Para resolver el problema de la lentitud de la carga en modo 2 está la carga en modo 3. ¿Qué significa modo 3? Es prácticamente igual que el modo 2, la única diferencia es que este cacharrito que hay aquí está atornillado a la pared en lo que se llama wallbox o caja mural. Eso permite que al wallbox puedan llegar cables mucho más gordos que los cables de nuestra casa y que podamos cargar el coche bastante más deprisa porque tenemos bastante más potencia. El 90 y pico % de las cargas de coches eléctricos se realizan en modo 3, enchufando una manguera de estas al coche. Y gracias a que puede mandar más potencia, la carga se realiza más rápido. Una de estas mangueras es capaz de mandar hasta 44 kilovatios de potencia, aunque los coches actualmente no son capaces de cargarse tan deprisa. Por ejemplo, este Tesla de aquí detrás lleva un cargador embarcado que le permite cargarse a 10 kilovatios de potencia. Eso significa que la batería se cargaría en unas 10 horas. Otro coche, como por ejemplo un Hyundai Ioniq, con una batería de 30 kilovatios hora de capacidad, y un cargador embarcado de 7.200 vatios, de 7,2 kilovatios, se cargaría completamente en 5 horas. Son tiempos razonables para cargar completamente un coche eléctrico y la razón de la existencia de la carga de modo 3. El último modo de carga que existe y el motivo por el que nos hemos venido a un cargador rápido de EVIL es el modo 4 de carga. Para cargar en modo 4 utilizamos mangueras como estas. Y la razón de la existencia del modo 4 es una palabra que he utilizado antes y que habréis dicho: esto no nos lo ha explicado, ¿qué demonios es un cargador embarcado? Bien, las baterías se cargan con corriente continua, eso quiere decir que los electrones van en una sola dirección. Lo que llega a nuestras casas, a nuestras industrias, por las líneas de alta tensión, es corriente alterna, es decir, los electrones no van en una dirección, sino que están vibrando a mucha velocidad, exactamente a 50 Hz. Eso también sirve para mandar potencia eléctrica, no hace falta que los electrones vayan y nos dejemos de ver. También se puede hacer un movimiento de serrucho, que es la corriente alterna. El problema es que para cargar una batería necesitamos corriente continua, y el cargador embarcado, ese concepto que he utilizado antes, es un aparatito que va dentro del coche y que convierte la corriente alterna del punto de carga en corriente continua para cargar la batería. ¿Dónde está el problema? Que el cargador embarcado cuesta y pesa y ocupa en proporción a su potencia, de manera que hacer cargadores embarcados muy potentes no tiene mucho sentido, porque ni vas a tener un enchufe tan potente, ni vas a querer cargar tan deprisa, ni sobre todo vas a querer pagar el coste en peso, espacio y dinero de tener un cargador tan potente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos cargar un coche eléctrico muy deprisa? Pues coger el cargador embarcado y sacarlo del coche y montarlo al lado del coche, como por ejemplo en un cargador rápido. La función de esta torre de aquí, que es un cargador de EVIL,
es coger corriente alterna que le llega por una tubería que está enterrada y convertirla en corriente continua para cargar baterías de coches eléctricos. Y esa corriente continua entra a los coches por esto y estos dos contactos de aquí. Este que hay aquí es el enchufe estándar para carga rápida en Europa y se llama CSS Combo, ¿vale? Este es el enchufe para carga rápida estándar en Estados Unidos y Japón y se llama CHAdeMO. A la larga, el único que va a existir va a ser este, de manera que este le voy a ir dejando en el suelo. Aquí lo que tenemos es el enchufe de siempre con los contactos bla 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 y debajo tenemos dos pinchos muy gordos por los que va a pasar la corriente eléctrica para cargar en corriente continua mi batería sin tener en cuenta el cargador embarcado del coche para nada. ¿A qué ritmo va a pasar? Pues va a pasar la corriente muy deprisa. Gracias a este enchufe se puede llegar a cargar hasta 350 kilovatios de potencia. Eso significaría, que no se puede actualmente, pero significaría que podríamos cargar la batería de este coche en unos 15 minutos. Actualmente, con una carga rápida de este tipo, en un cargador DeVille, se puede cargar a 50 kilovatios de potencia. Eso significa que la batería de este coche se llenaría en 1 hora y algo, y la batería de un coche eléctrico actual, que viene a tener entre 30 y 40 kilovatios hora de capacidad, se vendría a cargar pues en un poco más de media hora, solamente hasta el 80%, porque a partir del 80% no es posible cargar una batería de un coche eléctrico tan deprisa. ¿Cuál es el problema con la carga en modo 4 y el motivo por el que vamos a tardar, si vemos algún día coches cargándose en corriente continua en nuestras casas? El coste. Por un lado, el coste del aparato. Este es el aparato que convierte la corriente alterna en corriente continua para cargar el coche y cuesta alrededor de 30.000 euros. Además está el coste de la propia acometida eléctrica que tienes que llevar hasta el aparato, porque tienes que suministrarle 50 kilovatios de potencia, y eso significa cables muy gordos y un término de potencia bastante caro. Por eso la carga de modo 4 actualmente es de pago. Yo tengo una tarjeta, como por ejemplo esta tarjeta DeVille, que es una tarjeta de prepago, y si quiero cargar, selecciono cómo me quiero cargar, acerco la tarjeta para identificarme, y una vez que he acercado la tarjeta y me he identificado, me dice autorizada y me sale esto. La tarifa energética que está cobrando ahora mismo DeVille son 0,446 euros por kilovatio hora. Eso significa que cargar completamente este Tesla me costaría 44,6 euros. A cambio haría 400 kilómetros, de manera que el coste del combustible eléctrico sigue siendo asumible, pero esto sale mucho más caro que cargar en vuestra casa. En vuestra casa estáis pagando el kilovatio hora aproximadamente a 0,16 euros, o si tenéis una tarifa Super Valle a 0,05 euros, de manera que la carga de modo 4 la denominamos carga de emergencia. Sirve para si, por ejemplo, me he quedado sin pilas, o sirve, por ejemplo, para conseguir llegar con este Tesla de aquí a Barcelona. ¿Qué haría? Cogería, pararía en Zaragoza durante 3/4 de hora en un supercargador de Tesla, cargaría a 100 kilovatios de potencia, que es a lo que pueden cargar los supercargadores de Tesla, tendría la batería al 80% en algo menos de 1 hora y continuaría hasta Barcelona con otros 300 y pico kilómetros de autonomía. La carga de modo 4, la carga de emergencia, muy fácil de distinguir porque, como podéis ver, el enchufe es portentoso. Aunque en el fondo, ¿cuál es el principal problema de la carga? Pues el principal problema de la carga de los coches eléctricos lo estáis viendo aquí. Esto no es ni muy elegante, ni os aseguro que el día que ha llovido y el suelo está mojado y sucio, muy limpio. De manera que lo suyo sería poder coger y olvidarnos de todos estos cables para siempre, y cargar el coche de otra forma. ¿Cómo? Pues de la misma forma que cargamos los cepillos eléctricos en nuestras casas, por inducción, solo que a lo grande. Se coge una gran placa, se pone en el suelo, dentro lleva una bobina, el coche lleva otra bobina. Cuando aparcas el coche sobre la placa, por inducción, se transmite potencia eléctrica de la placa del suelo a la placa del coche. Esto ya lo ha presentado BMW y Mercedes y funciona hasta unos 10 kilovatios de potencia.
Tardará en implantarse, porque de hecho ahora mismo ni siquiera hay cargadores de pared convencionales, o sea que como para pedirle a los centros comerciales, hoteles y parkings del mundo que pongan placas de inducción para cargar nuestros coches. Pero supongo que dentro de unos 10 años cargar por inducción será la norma y nos habremos olvidado completamente de todos estos cables.